Muy buenos días, hermanos. Los que venían con algo de frío, de seguro ya se les quitó de tanto saludo, ¿verdad? O les dio más frío después de sentir la mano helada del otro, ¿no? Bueno, como sea, ahora es el momento de venir a que el Señor caliente nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón en su palabra. ¿Y sabe qué? Le quiero pedir, por favor, que se ponga de pie, porque como un voto nuestro como iglesia, va a ser siempre con toda la reverencia recibir la palabra de Dios, con esta oración que les pido que me acompañen a hacer juntos. Y decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Pueden sentarse, por favor. Pues esto que les voy a contar lo escuché en el programa 360 grados en CNN. Y el caso tenía que ver con un hombre llamado Wilfredo Garza. Este hombre que había vivido como inmigrante indocumentado por más de 35 años, pasando la frontera desde México a los Estados Unidos. Ya todos nosotros sabemos eso. Pero año tras año, este hombre, cada vez que cruzaba la frontera, algunas veces encontraba trabajo y otras veces no. Y su ciclo se mantenía. Él vivía con el temor. Él vivía viendo sobre su hombro, pensando en que podía ser arrestado. Y así fue. Así ocurrieron varias veces. De tal manera que fueron tantas las veces que lo arrestaron y que las autoridades lo pusieron en un autobús de regreso a México. Él ya no se inmutaba cuando lo arrestaban. Porque cuando lo arrestaban y lo regresaban, él ya sabía qué tenía que hacer. Y él ya sabía que lo que tenía que hacer era intentarlo de nuevo. Así que su vida se volvió cíclica. Y en esa última ocasión en que Wilfredo Garza pasó la frontera nadando el Río Grande, en esa ocasión él se atrevió a ir a buscar a un abogado especialista en inmigración para que llevara su caso. Y así fue que cuando el abogado tomó el caso de Wilfredo Garza, vaya cosa con la que se encontró. El abogado descubrió que el papá de Wilfredo Garza había nacido en el estado de Texas, que su papá había trabajado toda su vida en el estado de Texas y que este hombre tenía todas las credenciales válidas, evidentes, de que su papá tenía su certificado de nacimiento en el estado de Texas, que su papá había trabajado toda su vida allá en el estado de Texas, y el abogado lo condujo para que él se diera cuenta que tenía derecho a la ciudadanía romana, iba a decir, a su ciudadanía norteamericana. Y este hombre, oigan, después, con el tiempo, al final, para no hacerles larga la historia, este hombre, sin mayor mediación, él le fue concedida la ciudadanía norteamericana. Ahora él ya no tenía que vivir entre el miedo y las dudas. Ahora él ya no tenía que retornar allá a México y ver cómo otra vez retornar a los Estados Unidos y vivir con esa vida cíclica con que él había vivido por más de 35 años. Qué historia, ¿no? Y se repiten muchas de estas también en nuestro tiempo. Ahora, cuando yo pensé en la historia que vi por el programa me hizo pensar también en la vida de muchos cristianos. En la vida de muchos cristianos que olvidan su derecho de ser hijos de Dios. Se les olvida quién es el que les ha dado vida nueva. Se les olvida quién es el que les ha dado propósito para seguir adelante hasta el final y enfrentar hasta el mismo momento de la muerte y lo que sigue después de ella. A muchos cristianos, y cuando digo cristianos me incluyo porque igual yo mismo, todos somos propensos a caer en ciclos de vida
Y cuando venimos a esos ciclos de vida, nos metemos a una vida sin fruto, a una vida así, estéril, a una vida que corresponde quizás a derrota, a vergüenza, a culpa, a una vida que quizás nos hace meternos en un túnel oscuro, sin fin. Y cuando nosotros venimos a la Escritura, mis hermanos, el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos quiere demostrar a qué tenemos derecho. Sí, así es que de entrada en esta serie que nos inaugura el año 2022, tengamos claro qué derecho tenemos como hijos de Dios. Y cuando nosotros tenemos claro eso, podemos entender mejor el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y podemos entender mejor para qué estamos aquí como iglesia. Y podemos romper cualquier ciclo que de pronto nos haya estado ahí deteniendo y distrayendo para que vengamos a hacer los votos renovados delante de aquel que nos ha dado el derecho de ser sus hijos. Dice amén a eso. Les invito a que vayamos al libro de Jueces, porque allí es donde el Señor nos va a demostrar a través de uno de los muchos jueces del pueblo de Israel. Estamos hablando, y para que pongamos en contexto cómo es lo que encontramos en el libro de Jueces nos invita a que nosotros veamos la vida cíclica con que en ese tiempo el pueblo de Israel se encontró, y el tiempo de los jueces dura un periodo de 300 años. Y en esos 300 años, el personaje en donde nos vamos a situar ahora y que nos va a llevar por las próximas semanas, el hombre llamado Gedeón. Vamos a estar en Gedeón en los próximos meses y vamos a terminar allá en el mes de abril viendo por entero la vida de Gedeón. Y vamos a ver cómo Dios lo transforma a este hombre tan débil y tan común y corriente como usted y yo. Pero que este hombre cuando vio el propósito y recordó para qué había sido escogido por Dios, entonces él le da aún más propósito a lo que el Señor quiere de él y del pueblo en general. Cuando hablamos del libro de Jueces y de Gedeón, en esos 300 años, hasta el momento de la vida de Gedeón, han transcurrido 200 años, hasta el momento en que Gedeón surge en la historia del pueblo de Israel. Y cuando nosotros nos acercamos a esta época, encontramos esa vida cíclica del pueblo de Israel. Oigan, estos acá, en el libro de Jueces, son los nietos y son los bisnietos de aquella primera generación que salió del pueblo de Egipto. Aquella generación que Dios sacó de esclavitud, comandada por Moisés. Y fue Moisés quien los condujo por el pueblo, por el desierto. Y fue Moisés quien Dios usó para llevar a esta primera generación para encontrarse en el Sinaí con el Señor, porque aquí es donde quiero que ustedes me adoren, les dijo el Señor. Fue con Josué después que esos niños que crecieron en el desierto, Dios le había dicho a esa primera generación que no entrarían a la tierra prometida por haber desobedecido. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Muchos de ellos, como él, lo saludaron de lejos, la tierra de la promesa. Eran estos niños que crecieron y que nacieron durante el desierto, que iban a ser los poseedores de aquella tierra heredada. Sí, estos niños iban a entrar y ellos en su generación iban a ver cumplida la promesa hecha de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Y estando ahí entonces, liderados por Josué, iban a ir a la conquista de esa tierra prometida. Hombre, ellos iban a tomar lo que era su derecho de pueblo escogido de esa tierra. Y así fue como con Josué se toma la tierra prometida y es repartida. Y entonces cada tribu tenía que conquistar a los pueblos que colonizaban esa tierra. Pueblos paganos, pueblos idólatras, a quienes Dios iba a juzgar llevando a su pueblo a destruirlos. Y específicamente Dios les había dicho que tenían que destruirlos. Era el juicio de Dios a través de su pueblo a pueblos politeístas, paganos, idólatras. Y lo que sucedió fue que cuando ellos llegaron a la tierra, no obedecieron.
Esa otra generación prefirió negociar la estadía de esos pueblos en la tierra prometida. Y al quedar instalados ellos allí, se instaló también juntamente ese tumor maligno de la idolatría. Ese pecado que Dios odia. Ese pecado que Dios por anticipado les había advertido que se cuidaran de los dioses paganos de esa tierra, porque iban a inclinar su corazón. Y eso fue precisamente lo que pasó. Cuando murió la generación que entró con Josué, se repitió ese ciclo y se levantó otra generación, y se repite en el libro de los Jueces, que dice: y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de Jehová. El pueblo hizo lo malo delante de Jehová, y cada quien hacía lo que bien le parecía. En consecuencia, Dios entonces levanta a estos pueblos de entre la tierra prometida y los fortalece para que aquellos que eran los dueños vivieran como arrimados. Aquellos que eran los dueños de esa tierra de promesa vinieran a vivir en el miedo. Y como aquel hombre, ellos tenían que mirar sobre su hombro para ver qué otro pueblo en turno los podía conquistar o gobernar o hacer así, súbditos. Qué triste, ¿no? Es una triste historia, ciertamente. Es una historia nacional que muchos también la repiten de manera personal en sus vidas. Ahí en Jueces capítulo 6, versículos 7 y 8, 6, 7 y 8, estaremos ahí en las próximas semanas. Pero hoy, por eso, en el capítulo 6 de los Jueces, versículos del 1 al 10, nos encamina, nos abre el telón el escritor bíblico para que nosotros veamos que podemos romper con esos ciclos que yo llamo ciclos tóxicos. ¿Cuáles son nuestros ciclos tóxicos actuales? Y ahí en el capítulo 6, versos del 1 al 10, el escritor nos va a llevar a que nosotros también podamos reaccionar y romper, y entonces recordar el derecho que tenemos de ser escogidos en Cristo Jesús, adoptados hijos suyos en Él, dice el apóstol Pablo. Capítulo 6, versos del 1 al 5. ¿Lo tiene a la vista? Sí, entonces conmigo, léalo por favor, y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Hombre, qué historia, ¿no? Pastor, se hubiera conseguido mejor una historia más bonita, una historia más positiva, de esas que gustan oír de principio de año. No, pues no, señores. Aquí el Señor nos pone frente a un reto espiritual. El Señor nos pone frente a su visión. Nos coloca de corazón a corazón con lo que Él quiere y con lo que Él espera de cada uno en particular y de todos como iglesia. Allí en los versículos del 1 al 6, el primer principio, por eso es que usted tiene la guía allí en sus manos. Esa guía que nos permite recordar qué fue lo que se predicó el día de hoy. Y el primer principio que tenemos acá en los versículos del 1 al 5 es este: no tienes por qué continuar con tu ciclo de derrota. No tienes por qué continuar con tu ciclo de derrota. Es que no hay razón para tal cosa. Y en los versículos del 1 al 5 encontramos la causa. Y la causa de la derrota que ellos están viviendo acá se debe a la idolatría.
esa que dice ahí, y los hijos de Israel hicieron lo malo. Y lo malo acá es el pecado repetitivo de un pueblo cuya propensión era olvidarse de Dios, ignorarlo a Él y volcar su corazón a los dioses paganos de estos que quedaron habitando la tierra prometida. Es por eso que Dios por anticipado les había alertado de tal cosa, porque esa idolatría se iba a convertir en el tumor maligno que nadie quiere tener. Hombre, es que nadie quiere tener metido un cáncer en sus células, ¿no es cierto? Nadie quiere tener una metástasis invasiva en su organismo. Nadie lo quiere. Nadie. Y en lo espiritual sucede lo mismo. En lo espiritual, el pueblo de Israel había permitido un tumor maligno. Y ese tumor maligno se convirtió en una metástasis generalizada en todo su ser, al punto que dice ahí en el versículo, al hacer lo malo. Y qué interesante, porque fíjese que el contexto usted lo encuentra en el versículo anterior al capítulo 6, verso 1. Es el último verso del capítulo 5. Y dice allí que en el tiempo de la juez anterior, la juez llamada, ¿cómo se llama? Débora y Barak. Dice ahí el versículo al final del capítulo 5 que Dios les dio un tiempo bendecido de bonanza, de prosperidad, de seguridad, de confianza y de propósito por 40 años. Y durante esos 40 años, de nuevo el pueblo vuelve a hacer lo malo delante de Dios. Son ciclos, hermanos. Ciclos de los cuales podemos y necesitamos estar alerta. Es un tiempo en el cual después de que Dios les dio prosperidad, les dio fruto, les dio bendición, una generación que supo caminar con Él en su propósito, después vuelve a caer en ese pecado de la idolatría. Ahora fíjese bien, porque ese pecado que se menciona en el versículo 1, dicho así tan simplemente, después pasa a ser descrito de una manera muy amplia. Y en los versículos del 2 hasta el 5, como hemos leído, se habla de la consecuencia de su pecado. Y ahí dice que Dios fortaleció entonces a esos pueblos que estaban ahí insertados en la tierra prometida. Usó al mismo enemigo para castigar a su propio pueblo. Y es así como estos madianitas se fortalecen, se levantan. Y quiero que vean esta foto, por favor. Porque cuando hablamos de la conquista del pueblo de Israel en la tierra prometida, la porción de tierra que le tocaba a cada tribu correspondía proporcionalmente al tamaño de ella. Y así fue como Josué fue dirigido por Dios a repartir la tierra. Y en el caso de la tribu de Manasés, que es a la tribu a la cual pertenece Gedeón, sí, a esta tribu le tocó un amplio territorio tanto del lado oriente como occidente. La tribu de Manasés ocupó dos secciones muy prominentes en la tierra prometida. Y a mayor cantidad de territorio, óigalo, mayor cantidad de pueblos a enfrentar, mayor cantidad de pueblos a derrotar, pero también requiere mayor disposición del corazón para creer y confiar. Así fue. Gedeón se levanta y una vez cruzaron y llegaron, dijeron, no, aquí conformémonos, quedémonos de este lado, quedémonos del otro. Otra vez vamos a ver qué significa que Manasés, que Gad y que Rubén quedaran de este lado de la tierra prometida. Pero a este momento, esta tribu de Manasés rechazó ir a lo que Dios les había dicho de conquistar a esos pueblos, de derrotarlos, de exterminarlos, porque entonces si no lo hacían, ellos iban a contaminar con su religión pagana y sus dioses paganos sus corazones. Miren, hermanos, noten la amplia descripción que hace de esto. Dice que fue tal la consecuencia, dice que tal fue el miedo que estos tenían, que entonces ellos se autoencarcelaron y buscaron por su miedo. Vivir con el miedo los llevó a buscar cuevas. Ellos buscaron refugio. Ellos, siendo los propietarios de su tierra, se acobardaron y se metieron a una cueva.
Ellos escondieron lo poco que podían obtener de su fruto. Estos madianitas eran ese tipo de pueblos nómadas que llegaban y que invadían y que consumían todo lo que... Y oigan, los tenían tan bien calendarizados así, que ellos sabían muy bien cuando Israel sembraba, el tiempo de la siembra. Ellos conocían muy bien el tiempo de la cosecha. Y cuando era el tiempo de los higos, de las vides y de toda esa bendición, de esta tierra que fluía leche y miel, ellos sabían cuándo invadirlos. Ellos sabían su mejor momento para sacar el mejor provecho de un ataque. Así es que estos, oigan, esto es como el flu, que sabía cuándo les podía llegar. Ya sabemos cuándo nos viene el flu, octubre, noviembre, diciembre y ya. Ellos sabían cuándo llegar y entonces estos por temor lograban cortar, lograban acaparar lo que podían, se metían a la cueva y vaya que a cuántos nos ha tocado así en nuestra vida espiritual. Porque le voy a decir qué significa meterse en una cueva. Meterse en una cueva significa culpa. Meterse en una cueva significa vergüenza. Meterse en una cueva significa derrota. ¿Cuántos de nosotros no podemos decir lo mismo hoy? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos metido a una cueva oscura donde encontramos ratas, donde encontramos cucarachas, donde encontramos alimañas y toda clase de bichos perjudiciales para nuestra vida espiritual? Pensamos que escondernos, pensarnos que llevar la culpa y pensarnos que llevar la vergüenza es la solución. No, Dios nos demuestra que esa no es la solución, ni el propósito suyo, ni lo que debería de ser nuestra preferencia como razón de respuesta a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuánto nos hemos autoencarcelado, no es cierto? Y le voy a decir de qué manera nos autoencarcelamos. Nos autoencarcelamos cuando nos conformamos a vivir en ciclos tóxicos. Yo no sé cuál es su ciclo tóxico ahorita, pero le voy a decir algo. El enemigo conoce muy bien su tendencia. Si hay algo que el enemigo Satanás no lo sabe todo porque él no es Dios. Dios lo conoce todo. Satanás no sabe lo que yo pienso. Lo que sí él ve es la tendencia mía. Lo que sí él identifica cuáles son esos aspectos de mi vida que le son evidentes como para cualquiera de nosotros que nos conozca. Pero muchas veces nosotros renunciamos y nos enclaustramos y nos metemos a ese túnel donde lo que venimos a encontrar como una aparente respuesta es una peor condición. Encontramos que el túnel es más oscuro de lo que nosotros pensábamos. Encontramos que meterse a un túnel es andar a gatas y a tientas, equivocándonos una y otra vez. Ciertamente yo no sé cuál sería el ciclo que usted está pasando en este momento, pero recordemos que esta consecuencia viene porque el pueblo de Israel desobedeció algo. Y ese algo, y ese pecado que se remarca una y otra vez a lo largo del libro de los jueces es la idolatría. Ahora, usted me va a decir, sí, pero yo creo en Dios. Sí, pero yo creo en Cristo. Sí, pero es que yo creo en su gracia. Sí, pero es que yo creo en su sacrificio. Sí, yo creo en mi vida eterna. Y podemos estar claros con eso, pero atención, hermanos, porque muchas veces, y óiganlo bien lo que le voy a decir, muchas veces somos tan idólatras que no nos percatamos que lo somos. Y le voy a decir cómo. Porque ¿cuál es la idolatría de nuestro tiempo? Usted me va a decir, no, yo no tengo santos, no, yo no tengo imágenes, yo no tengo tal cosa, pero le voy a decir que es lo que muchos cristianos hoy tienen como idolatría, la idolatría de este tiempo moderno. Muchos cristianos tienen corazones oscurecidos y le voy a decir cómo.
tienen corazones oscurecidos porque se dejan llevar, óigalo por favor, porque se dejan llevar por esa psicología oscura. Esa psicología oscura que la creemos, que la valoramos, que la acogemos y no nos damos cuenta que es un tumor tan maligno como arrodillarse frente a cualquier ídolo. Miren, hermanos, esa psicología oscura es toda esa tendencia de autoayuda que todos hemos escuchado. Y fíjese lo que le voy a decir, y disciérnalo. Y yo he orado por usted toda esta semana para que de veras, si el Espíritu Santo le muestra algo a usted el día de hoy y en los próximos domingos en que vamos a estar en esta palabra, yo espero que usted sea dócil para dejarse manejar por lo que Dios quiere en su propósito para su vida. Pero muchos tienen esa tendencia y ese patrón de vida y esa autoayuda que se ha convertido en un cáncer terminal. Se ha convertido en una idolatría moderna. Es esa autoayuda que busca persuadir, óigalo, a todos de que podemos ser independientes, que no necesitamos a nadie, incluyendo a Dios. Sí, a lo mejor usted lo ha oído. Es esa autoayuda en libros que se escriben por cientos, ¿no? Que se escriben por cientos, que muchos postean en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales, ya esas expresiones que demuestran su manera de pensar. Por ejemplo, esos que dicen, empodérate por tu cuenta. Puedes lograr lo que te propongas. Te tienes a ti mismo y no necesitas de nadie. Solo atrévete, porque tu mayor esfuerzo hoy es tu mayor logro mañana. Confía en el tiempo como tu aliado para tus objetivos, no importa cómo los logres. Es eso que te dicen, ¿no? Tú no eres de cristal, tú eres de hierro. Esos que dicen también, tú y solo tú eres la certeza de tu futuro. ¿Sí? ¿Le parece familiar eso? Sí, casi que me van a ver aquí decir, ¿verdad? Con mucho y mucho amor y todas esas tonteras. Son esas expresiones y tendencias que te dicen, ¿no? Que en la adversidad saca el tigre que hay en ti. Para demostrar tu valía. Para demostrar quién eres. ¿Ya? Y así toda esa clase de mentalidad basada en ¿qué? ¿Se ha dado cuenta qué es lo común en todo esto? Lo común en todo esto es la exaltación del yo. La exaltación, el yo, el ego agrandado de no necesitar a nadie, incluyendo a Dios. Y así es. Esa mentira disfrazada de verdad o de positivismo. Es esa mentira que la psicología oscura, que yo llamo oscura, ha sabido vender a todo mundo, incluyendo a cristianos. Le dan cabida a la oscuridad y le voy a decir qué pasa. Cuando uno le da cabida a la oscuridad en su vida, en su alma, en su corazón, en su espíritu, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que, mis hermanos, vivimos en puntos ciegos. Vivimos en puntos muertos. Así como cuando usted anda con su celular en una zona donde no le cae la señal porque le dicen, estás en un punto muerto. Y muchos cristianos caminan así en su vida espiritual con el Señor. Viven en un ciclo donde no les funciona su sintonía con el Dios Todopoderoso porque se han acostumbrado a vivir ciclos donde se ponen en evidencia sus puntos ciegos. Donde se pone en evidencia sus puntos muertos. Y mis hermanos, esto es serio. Si no lo consideramos serio, por favor, recapacite y mírese así, que en tiempo quieto con el Señor. Porque muchos de nosotros tendemos a hablar de esa manera, a vivir de esa manera. Y entonces no es ya raro oír de muchos cristianos decir esto. Lo que tengo yo me lo he ganado. ¿Sí? Yo soy producto de mí mismo. ¿Ya?
A mí nadie me ha regalado nada. ¿Y sabe qué hacemos cuando hablamos así? ¿Sabe qué pasa cuando pensamos así? ¿Y sabe qué pasa cuando vivimos de esa manera? Le estamos diciendo a Dios, Dios, tú no me eres suficiente. Yo me valgo por mí mismo. Soy un tipo inteligente. Soy un tipo muy hábil. Sí, la promoción que yo me gané fue porque yo soy una persona competente. Y cuando pensamos así, cuando vivimos así, mis hermanos, entonces estamos en puntos ciegos, en puntos muertos. Entonces, escriba ahí, por favor, una aplicación en su material. Y una aplicación que el Espíritu Santo, yo espero, trabaje en ustedes esta. Identifica tus puntos ciegos y tus puntos muertos. Porque cuando estamos en puntos ciegos y en puntos muertos, ¿sabe quién gana? ¿Sabe quién saca ventaja? El único que saca ventaja es el enemigo. Sí, porque lo quiere tener ahí. Sí, porque lo quiere mantener ahí. Y mis hermanos, les quiero demostrar algo muy típico en la vida espiritual de muchos cristianos. Cuando no saben identificar sus puntos ciegos y sus puntos muertos. Pero sí, a veces hasta oramos de una manera absurda. Oramos de una manera absurda. Y estamos hablando de la oración, de lo que se supone todo cristiano sabe que es la oración. Y muchas veces nos limitamos a creer, a pensar que la oración es hablar con Dios. Claro que sí, eso es cierto. Pero es mucho más que eso. Porque ¿qué conlleva el hecho de orarle al Dios Todopoderoso? Hombre, ¿sabe? Muchas veces nosotros ni sentimos las ganas de orar porque no entendemos qué más es la oración. Y cuando venimos a este aspecto importante de nuestra vida y cuando digo que oramos en lo absurdo, le voy a dar un ejemplo que es orar en lo absurdo. Yo así le llamo, orar en lo absurdo. ¿Ya? Es como que si usted dijera, voy a orar para que no me dé calor en verano. A veces caemos en el ridículo. Es como que si yo dijera, voy a orar para que no me dé frío en invierno. Sí, voy a orar para que toda la semana no me dé sed, para que no me dé hambre. ¿Le parece lógico a usted eso? No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Y le voy a decir por qué. Porque vivimos en este mundo, somos mortales, necesitamos de aquello que nos es natural para la sobrevivencia. El mismo Señor Jesucristo, después de ayunar 40 días, 40 noches, dice el pasaje allá de Mateo capítulo 4 que tuvo hambre. Mire, a veces oramos de una manera absurda y le voy a decir por qué oramos de una manera absurda. Porque no hemos aprendido a conocer a Dios. Porque no hemos aprendido a conocer a Dios. Y para conocer a Dios, mis hermanos, no hay otra manera que no sea estar con Él. Y para conocer a Dios hay que estar con Él, hay que estar en su palabra, hay que oír, leer de lo que Dios quiere para nosotros en su propósito como hijos escogidos. Hombre, si es que, oigan, allá primera de Juan capítulo 4, allá primera de Juan capítulo 5, verso 14 va a decir, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, dice, entonces podemos tener la seguridad que tenemos aquello que le hayamos pedido. Pero óigalo, no es cualquier capricho suyo y mío. No es cualquier oración que sea absurda. Es con la confianza de que yo sé cuál es el propósito de Dios en esto que le puedo pedir y que no le puedo pedir. Miren, hay gente que se ha vacunado contra el COVID y que ha posteado ahí en las redes sociales 100% confiando en Dios. Como que si ponerse la vacuna y confiar en Dios significa que no se va a enfermar. Hombre, se va a enfermar una y otra vez. Y si no se ha enfermado, discúlpeme, pero tarde o temprano se va a enfermar del COVID. Punto, así de simple. ¿Ya? Eso es como que si usted quiere evitar no enfermarse de la gripe, se va a enfermar, como dicen en inglés, sooner or later. Pero ¿qué es conocer a Dios?
¿qué es venir delante de Él? Y en esa aplicación, mis hermanos, que tú puedas explorar cuáles son tus puntos ciegos y tus puntos muertos. Porque es allí donde el enemigo nos quiere tener. Pero ese no es el propósito de Dios. Tanto entonces que Él nos lleva y nos dice en el pasaje que tú tienes que salir de tu cueva, tú tienes que salir de tu culpa, tú tienes que salir de tu vergüenza y tú tienes que salir de tu derrota. Es a eso a que nos lleva el escritor bíblico en los versículos del 6 al final, del 6 al 10. Note cómo termina el versículo 6. Al 10 nota el segundo principio y dice ahí, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¡Qué lindo! Sí, esto es lo que nos gusta. Esto es a lo que queríamos llegar. Es esto lo que le pone fin a un ciclo. Es esto lo que llena de gozo el corazón de Dios. Es esto a lo cual hemos sido llamados, mis hermanos. No, para no estar metidos y enclaustrados en una cueva oscura, hedionda, podrida. No, es para estar disfrutando la plenitud que tenemos como hijos suyos, el derecho de ser hijos de Dios, con toda la plenitud de lo que significa conocer a Jesucristo. Es que si no entendemos esto, entonces esperémoslo que va a ser un año muy difícil. Pero si venimos a lo que dice el versículo 6, bendito sea el Señor por este versículo 6, y dice ahí, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y oigan, me llamó la atención esta parte final. El principio es este, mis hermanos, anótelo. Dios siempre espera tu renovación en Él, siempre. Por mucho que tú te quieras hacer el indiferente, o por mucho que tú quieras postergar y retardar eso, Dios siempre espera tu renovación. De lo contrario la vas a pasar mal. Yo no quisiera darte buenas o mejores expectativas en decirte de que si tú caminas lejos de Dios te va a ir bien. No, no es cierto, porque eso no es lo que la Biblia dice. Es que Juan también tenía razón cuando escribió allá en Juan capítulo 15, ¿no? Porque separados de mí nada podéis hacer. Hombre, ¿qué más claro queremos que nos quede? Y en el versículo 6 me llamó la atención, porque dice ahí que el pueblo de Israel clamó. Y oiga, me llamó la atención esta palabra en el original. El verbo clamar aquí, sí, el verbo clamar aquí tiene que ver con ese ruego, clamor desde lo más hondo de la miseria en que alguien se puede encontrar. Y ya se dio cuenta que es lo obvio. ¿Ya se dio cuenta que es lo obvio en el pasaje? Hombre, es que el estar metido en una cueva, avergonzado, derrotado, sin mayores posibilidades, es que su experiencia física, su consecuencia física es retrato de su vida espiritual. Pues desde su miseria espiritual dice que clamaron, ese clamor vigoroso ante la condición de la peor miseria que se estaba viviendo. Y entonces cuando se clama, mire, ¿qué pasa cuando se clama? Mire lo que dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Hombre, aquí se pone buena la cosa. Aquí es donde la música se vuelve más intensa en el drama. Aquí es donde algo viene y algo grande va a pasar, porque en el versículo 7 dice, clamaron a causa de los madianitas y Jehová envió a los hijos de Israel un profeta, el cual les dijo, y oiga, mire, aquí, ¿sabe? No se nos da el nombre del profeta. Sí, Dios responde. Y Dios envía un profeta. Y en el Antiguo Testamento el oficio de un profeta era llevar la palabra de Dios a su pueblo, para que este pueblo se conformara al deseo que Dios tiene de ellos como pueblo escogido. El profeta,
óigalo, tiene que ver con lo que le fue dicho a la primera generación que salió de Egipto. Es el profeta que los va a llevar a recordar las proezas de Dios. Sí, es el profeta que les va a decir que ese Dios, sí, Dios y no otro fue el que derrotó a Faraón, el que puso de rodillas a los dioses egipcios. Fue Dios el que los llevó de la mano como pastor por el desierto. Fue Dios el que los cuidó con una nube durante el día. Fue Dios el que los cuidó con un torbellino de fuego durante la noche. Fue Dios el que les proveyó agua en el desierto. Fue Dios el que derramó su gracia con maná, pan caído del cielo. Fue Dios el que los sustentó, no otro. Y este profeta les trae la palabra de Dios y les recuerda, oigan mis hermanos, esto, nuestra vida no está para anécdotas del pasado. Nuestra vida no está para contar que en aquel tiempo nos fue bien, aunque estemos viviendo hoy un desastre, una miseria. No vamos a vivir de las anécdotas bonitas de antes. No, vamos a hablar del presente, de lo que Dios quiere de nosotros, de esta generación, en este tiempo importante de nuestras vidas. Y dice ahí que el profeta, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Hombre, es que hasta para que se le paren a uno los pelos, ¿no? Se para este hombre y dice, yo os hice salir de Egipto. Es Dios el que da su palabra y este simplemente la deja ir, pero con todo, ¿ya? Y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, oiga esto, el yo soy aparece acá. Sí, el yo soy va contigo, Moisés, cuando le tocó hacer y cumplir con su misión. Señor, ¿y qué les digo? Y si me preguntan quién es el que me manda, ¿qué les respondo? Y es el Señor desde aquella zarza ardiendo que le dice, pues diles, yo soy, te envía. Dios mío, mire, de veras yo no sé cómo estos soportaron vivir ese momento, en serio. Yo soy, dice el versículo 10, Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, o sea, de los pueblos allí. Una vez más, no temáis de estos pueblos que viven en la tierra que ustedes dejaron ahí, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. Mis hermanos, ¿por qué el profeta tiene que llegar a esto? ¿Por qué el profeta tiene que llevar a este punto? Los lleva al punto de lo que fue la causa de su pecado. Sí, ahí es donde el profeta va a poner el dedo en la llaga, ¿no? Sí, va a poner donde duele. Ahí va a poner el dedo. Y si usted le quiere agregar limón, y si usted le quiere agregar sal, y si usted le quiere agregar tajín, se vale. Es que el profeta no va a andar con contemplaciones. El profeta va a llevar a este pueblo a que se den cuenta el derecho que tienen de ser pueblo escogido. El profeta les lleva y nos lleva a cada uno a que nos demos cuenta del derecho que tenemos en la gracia plena de Jesucristo de ser hijos de Dios, de llamarlo a Él Padre y de tener un propósito único y de cumplir entonces el deseo de la complacencia que Dios quiere de todos nosotros. Mis hermanos, es que así es la cosa. Las cosas van a caminar contraria a aquellos que caminan contrarios a Dios. No puedo ser más sincero con todos nosotros acá. Las cosas van a ir contrarias para todos aquellos que caminan contrarios a Dios. Punto. Ahora, volvemos al asunto, ¿no? ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Cuáles son nuestras situaciones? ¿Cuáles son nuestros ciclos tóxicos? A lo mejor, fíjese, a lo mejor lo que le está pasando a ustedes se parece a lo que le sucedió a Lupita.
enojada con Dios por la muerte inesperada de su hermana con esto del COVID. Y por eso ella decidió ya no caminar con Cristo. O quizás su situación, su ciclo, se parece al de Alejandro. Este hombre que vive atado en un ciclo de resentimiento y de rabia porque su papá lo abandonó cuando era pequeño. O quizás su ciclo se parezca al de Ana. Que Ana no puede ver a una mujer cargando a un niño en sus brazos en la calle, porque ella ha tenido intentos mal logrados en embarazos con ser madre. Y eso la pone a ella en un rechazo directo a Dios, porque no me da a mí ser madre. Aun cuando ha tenido intentos médicos y de técnicas y de todo eso, pero su ciclo la ha llevado a un rechazo de Dios por no permitirle a ella ser madre. O quizás se parece más al de Eloísa, usted, su caso. Derrotada en una relación matrimonial porque su esposo prefirió a otra persona. Y usted ahora vive con una amargura, en un ciclo de amargura, de miedo, de inseguridad, de venganza y de despecho, dicen, ¿no? Esa no es la cueva que Dios quiere. O quizás a lo mejor perfila mejor como el caso de Gabriela. Gabriela, después de realizar una mujer muy profesional, muy competente, que esa mujer entraba a esa oficina y todos se callaban para ver si ella tenía algo que decir. Pero esta mujer, con toda esa competencia y con toda esa profesionalidad, sin justificación alguna, ella fue despedida. Y entonces eso la llevó a ella a pensar si Dios la amaba, a pensar si Dios estaba con ella. Y así todas estas personas, mis hermanos, podrían contar sus propios ciclos. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es su ciclo con el cual hoy usted está luchando? Con el cual usted se ha metido en una cueva, en la cual usted ha sentido culpa, vergüenza, derrota, y el gran propósito de Dios no es ese. Oiga, la aplicación aquí dice el versículo, y clamaron a Jehová desde su miseria, desde su cueva. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Desde ese ciclo tóxico, clamemos con ese vigor del alma. A clamar, y la aplicación entonces, anótela. Renuncia a lo que te detiene a rendirte al Señor. Esa es la aplicación. Renuncia. Tú no estás para estar metido en una cueva oscura. Estás metida para caminar en el gran propósito que Dios nos ha dado, en el derecho de ser sus hijos. Entonces renuncia, clama, vuelve a lo que te detiene a rendirte al Señor. Y entonces, mis hermanos, ¿cómo cerramos este primer domingo? ¿Qué domingo, verdad? ¿Será que vienen ustedes el próximo? Espero que sí. Y es más, mire a quién se invita. Y si usted ve que no hay alguien aquí que debería estar, llámelo y dígale, vente. Disfrutar juntos, y concluimos diciendo que Dios nos recuerda que Él sigue siendo Dios en el pasado, que Él quiere tratar con nosotros en nuestro presente, que nosotros vengamos y retornemos a Él para ajustarnos al propósito que Él tiene con nosotros, y que esa sea su mejor complacencia, y que de esa manera también salgamos de la culpa, de la vergüenza y de la derrota. Entonces, la verdad que usted puede anotar ahí al final de su hoja, la verdad con que decimos, la verdad que queremos vivir es esta: rompe tus ciclos de derrota volviendo a Dios. ¿A quién más? Rompe tus ciclos de derrota volviendo a Dios. Y con eso oramos. Padre, muchas gracias.
porque tú te levantas en medio nuestro, Señor. Aquí están nuestras tiendas, Señor, nuestras vidas. Aquí está nuestro campamento, Señor, y queremos que este campamento sea campamento de Dios, donde tú nos ilumines con tu presencia, donde tú nos guíes con tu palabra firme, Señor, para dejarnos oír tu voluntad, para que tú, Señor, toques nuestro corazón de tal manera que podamos ser barro en tus manos. Y que por igual, Señor, tu Espíritu Santo nos lleve a discernir esos puntos ciegos, esos puntos muertos, desde donde tú quieres que retornemos clamando y volviéndonos a ti, Señor, para brindarnos en tu gracia la plenitud de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Yo oro, Señor, que tú vayas poniendo por delante nuestro decisiones. Decisiones no basadas, Señor, en positivismo, psicología oscura, sino decisiones basadas en tu palabra eterna. Y que de esa manera nos vengamos a conformar, como lo oramos siempre al principio, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta serie para encontrar respuestas tuyas a través de la vida de Gedeón. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has dicho que no tenemos por qué vivir en derrota. Que tú nos has dicho que tú siempre esperas que retornemos a renovarnos en ti. Y que esa palabra, Señor, tu Espíritu Santo, la aplique a nuestro corazón. Y mientras oramos, yo le quiero llevar a que usted se ponga delante de Dios y que usted le pueda desde su corazón clamar y decir: Señor, yo quiero que trates con esto en mi vida, con ese patrón en su vida, con esa manera de pensar, cualquier cosa que lo mantenga en un punto ciego y muerto. Dígale: Señor, trata conmigo en esta área. Llévame a la cúspide del Gólgota, donde la victoria de tu Hijo Jesucristo se cumplió. Y llévame, Señor, a la plenitud de tu propósito para tu gloria. Hazme ser el hijo tuyo con el derecho de ser fructífero, con el derecho y gozo de servirte, de disponerme, Señor, y decirte sí a todo lo que tú nos estés pidiendo. Muchas gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por tu rebaño. Y gracias por los retos que tú vas a estar poniendo por delante nuestro. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos,